Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema potente, la historia de las epidemias en México de José Manuel Villalpando. Un recorrido por cómo las enfermedades, han marcado México. Exacto. Y el libro va más allá de una simple lista, ¿eh? Empieza así con esa posible gran pestilencia prehispánica, allá por 1450, que quizás tuvo que ver con el agua en Tenochtitlán, Ujú. pero llega hasta el siglo XX. Mm. Y lo interesante es ver cómo estas crisis no solo fueron tragedias humanas, que lo fueron, sino que, obligaron a cambiar cosas en la sociedad, en las instituciones. Claro, y el impacto de las primeras que llegaron con los españoles. Villalpando es muy directo, ¿no? Dice que la viruela de 1520 fue, casi más decisiva que las armas para la caída de Tenochtitlán. Sí, lo plantea así de crudo. Explica un poco más cómo. ¿Por qué una enfermedad paraliza todo así, más allá de las muertes? Pues lo explica por la falta total de inmunidad. Piensa que de repente una enfermedad desconocida empieza a matar a una velocidad tremenda. Habla de que casi la mitad de unos 15 millones. La mitad. Uf, En muy poco tiempo. Eso, claro, destroza la estructura social, la comida, la defensa, todo. Es un colapso sistémico, digamos. claro. Y encima, justo después, en 1531, llega el sarampión. Otros 4 millones. Y Villalpando apunta a esa coincidencia, ¿no? Con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Lo deja ahí, como un eco de ese trauma. Es que es difícil hacerse a la idea de esa escala. Y la cosa no paró ahí, según cuenta. ¿Qué va? Luego vino el Cocolitzli de 1576. Hoy creemos que fue salmonelosis, pero vamos, la describían como una fiebre hemorrágica terrible. Madre mía. Y claro, sobre una población ya muy tocada, pues imagínate, el dato que da Villalpando es tremendo. A finales del siglo XVI, de esos 15 millones quedaban quizás 2 millones de indígenas. ¿2 millones? Una caída. Bueno, dice que numéricamente tardaron 5 siglos en recuperarse. Exacto. Deja una huella imborrable, claro. Desde luego. Ahora, aunque estas primeras vinieron de fuera, el libro también habla de epidemias locales, ¿verdad? Y parece que una marcó un punto de inflexión. Exacto. Habla del tifus, el que llamaban Matlazajenkul, en 1736, que surgió aquí, en talleres de lana, parece. Ajá. Y aquí viene lo interesante. Es como la primera vez que el gobierno virreinal dice, a ver, tenemos que hacer algo organizado. Y toman medidas de salud pública. ¿Qué tipo de medidas? Pues cosas que hoy nos parecen obvias, pero que entonces eran nuevas. Sacar los basureros fuera, mover los cementerios, limpiar las calles, incluso crear hospitales solo para esa enfermedad. Oye, pues es un cambio importante. ¿Sugiere Villalpando por qué justo entonces? ¿Fue por la gravedad o ya había otras ideas? Pues parece una mezcla. La epidemia fue muy seria, afectó a todos, no solo a los indígenas. Eso quizás metió más presión. Claro. Y también, coincidió con la Ilustración, ¿no? Con esas ideas de orden, higiene en las ciudades. Empezaba a calar que la salud era, digamos, una responsabilidad del Estado. Y esa idea de responsabilidad siguió creciendo. Pienso en el cólera, ya en el siglo XIX. Sí, se ve una evolución. Con el cólera, en 1833 y luego en 1850, la medicina seguía siendo, muy básica. Habla de tratamientos con vinagre, opio, hasta lavativas de acetato de plomo. Acetato de plomo. Uf, suena terrible. Ya ves. Pero las autoridades sí que aplicaban ya medidas más serias de control. Prohibir reuniones, controlar alimentos. Menciona que prohibieron hasta los chiles rellenos. ¿En serio? Sí. Y algo clave, protocolos para manejar los cadáveres con cal viva, para evitar contagios. Se va aprendiendo, ¿no? A base de golpes. Totalmente. A base de prueba y error, imagino, y con un coste humano altísimo. Pero sentando bases. Eso es. Y así llegamos a la gripe española, 1918. Y aquí Villalpando hace una puntualización importante sobre las cifras, ¿verdad? Cierto, eso me llamó la atención. Corrige esa idea de las 300.000 muertes en México que a veces se oye. Exacto. Él argumenta, con sus fuentes, que fueron más bien unas 70.000 u 80.000, que sigue siendo muchísimo, ojo. Claro, claro. Pero no esa cifra tan enorme. Pone la magnitud en perspectiva con las anteriores, como el Cocolitzli, que fueron demográficamente mucho peores para la población indígena. Entiendo. Y además de las cifras, ¿qué destaca de la respuesta a esa gripe? Pues lo que llama la atención es lo familiares que nos suenan las medidas de 1918. Fumigaciones, lavarse las manos, usar cada uno sus vasos y platos, evitar aglomeraciones, cerrar teatros, cines. Vaya, es que parece un calco de lo que hemos vivido hace nada.
Totalmente. Es un espejo, sí. Viendo todo el recorrido entonces, la conclusión es clara. Las epidemias han sido motores de cambio, ¿no? Forzosos, pero motores al fin y al cabo. Sin duda, es la idea central que se saca del libro. Han obligado a México a crear sanidad, a pensar en políticas públicas, han modelado cómo la gente reacciona ante la desgracia colectiva. Y es curioso cómo Villapando conecta eso con hoy. Dice que, vale, tenemos ciencia, vacunas, higiene, pero que algunas reacciones sociales son casi las mismas. Sí, eso es interesante. El miedo, los bulos, buscar culpables, el refugio en la fe. Dice él, ¿por qué cree que eso perdura tanto? No se mete en un análisis psicológico a fondo, pero lo constata como un patrón que se repite. Parece que la incertidumbre, el miedo a lo invisible que mata, activa cosas muy profundas, ¿no? Que la ciencia sola no basta para calmar. Ya. Y esto nos lleva, yo creo, a la reflexión final que plantea un análisis histórico como este. ¿Cuál dirías que es? Pues, ¿hasta qué punto toda esta memoria histórica, saber cómo se reaccionó antes, qué funcionó, qué no, nos prepara de verdad para las crisis sanitarias que vengan? Parece clave aprender del pasado, pero ¿lo hacemos realmente? Buena pregunta. ¿Aprendemos las lecciones de la historia de las epidemias? Queda ahí para darle una vuelta.